no sé si he hecho suficiente énfasis en la maravilla de este hecho, de que Dios ha querido habitar entre nosotros. Piénsalo bien. Dios ha querido vivir entre nosotros. Y lo ha hecho durante muchos años. Los 40 del desierto, el tiempo que estuvo el tabernáculo en Silo, ya en Palestina, después en el templo de Salomón, porque fue destruido Silo, porque esto era un símbolo de realidades. Pero cuando coges el símbolo por la realidad, vives de cualquier manera, pero piensas que ya tienes a Dios en el bolsillo y que siempre te va a favorecer, vivas como quieras, porque tú ya eres creyente. ¡Guau! Eso puede ser explosivo. Y eso creyeron los israelitas, que tenían a Dios en el bolsillo, a su favor. No importa, como era su amigo, ellos podían hacer lo que quisieran, que Él siempre estaría a su favor. Y no fue así. No fue así. Dios es santo. Y cuando empieza a juzgar el pecado, siempre comienza a hacerlo con sus amigos, con su casa, con su familia, con la iglesia, con su pueblo. Ahí comienza a dar caña. Ningún enemigo de Dios dirá, mira, mira, a nosotros nos castiga y a ellos no, haciendo lo mismo. No. Y también, el reverso, tuvo que aprender hasta el apóstol Pedro, cuando entró en casa de Cornelio, que Dios se agrada en todo lugar, en toda nación, de toda lengua, de todo color de piel. Al que le teme y le hace justicia, les acepta. Aunque no sea judío. Y eso tenemos que aprenderlo nosotros también, me parece a mí. Pero qué maravilla, qué Dios vino aquí. Y un poquito solapando la etapa de su visión, de su vida entre los hombres en el templo, empezó a vivir sin el templo, entre otro templo. Durante el templo de Herodes, que el Señor le llamaba la casa de su padre, y tenía mucho celo. Sabéis que cogió un látigo, ¿verdad? Por echar ahí a los mercaderes y a los ganados. Vino Dios mismo a tabernaculizarse entre nosotros. Cuando en Juan, en el Evangelio, capítulo 1, dice, y aquel verbo eterno, que es Dios, que hizo todas las cosas, aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esa palabra habitó quiere decir, literalmente, tabernaculizó, hizo su tabernáculo entre nosotros. Y estaba entre nosotros. Y cuando ya subió, cuando fue destruido el templo en el año 70, ¿dónde está Dios entre nosotros? Pero si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios ha venido a habitar en ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu. Tu cuerpo es templo del Espíritu. Y si tú te unes con una comunidad cristiana e invoca el nombre del Señor con seriedad, ahí está el Señor también. El mismo Señor que estuvo aquí está donde 2 o 3 reunidos invocan su nombre. Y eso es una promesa preciosa, pero también tiene condiciones que hablaremos. Pero se puede aprender mucho de Dios, como se puede aprender mucho de alguien cuando visita su cuarto. Marcos, hola, buenas tardes. ¿Tú crees que
un amigo tuyo que fuera a tu casa y tú le invitas, y es la primera vez que va, pero no sabe cuál es tu cuarto. Tú tienes tu cuarto y tu hermana tiene otro cuarto al lado. ¿Tú crees que algún amigo tuyo se va a equivocar? ¿Tú te equivocarías entre el cuarto de un chico y el cuarto de una chica? No. ¿Tú? ¿Quién? ¿Alguno se equivocaría? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque el cuarto dice mucho de la personalidad de esa persona, ¿no? Hablamos de donde hay medios para poder comprar cosas. Si no hay casi nada más que una cama y una mesa y una silla, y no hay ni siquiera unos póster, pues casi es imposible de saber. Bueno, por los colores de las colchas, a lo mejor. Pero en cuanto se pueda poner unas cosas, ya sabemos dónde, quién vive en cada cosa. ¿Qué nos dice la casa portátil de Dios? Le hemos llamado casa. Vamos a hacerlas más concreción y más exactitud de los términos, en las palabras. Todo es santuario. Vamos a llamarle, el edificio es la habitación, ¿vale? El santuario, el atrio, alrededor, el patio, la habitación. Lugar santo, repito, para acordarnos, y lugar santísimo. Ya hemos visto que entra el que va a visitar a Dios. Tiene acceso por un solo punto, que es la puerta, preciosa, en colores preciosos, al sol del desierto, sería precioso. Una puerta atractiva. Y sabemos en el Evangelio quién dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Y accedes a la puerta y te presenta a Dios el primer mueble, el altar de bronce, el altar del sacrificio. Yo quiero estar con Dios, y Dios está deseando, por eso vino. No se le pudo obligar a Dios, Él quiso de propia voluntad habitar, pero Él puso la posibilidad de hacerlo, de acercarte a Él, y es un camino. Dice Hebreos, habla de un camino al lugar santísimo, a su presencia, donde estaba Dios allí. El primer mueble, el altar del sacrificio. Una vida tiene que ser quitada. Has desobedecido mi ley, mereces la muerte. Tú no tienes derecho a la vida, habiendo desobedecido a la fuente de la vida y a quien te mantiene la vida, y al que te dio la vida. No tienes derecho a la vida. Muere o trae un sustituto. Un corderito. Y Dios aceptaba este pago en dinero de juguete de la vida de un corderito hasta que llegara el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una vez que has ofrecido el sacrificio y la sangre del Cordero ha sido recogida por un sacerdote, esa sangre de esa víctima que has traído tú por ti mismo, ya has puesto las manos encima de la cabeza y has dicho a Dios tus maldades y has cogido el cuchillo y le has quitado la vida a ese animal. Hay animales que tienen a veces gestos preciosos cuando son jóvenes. Y eran animales jóvenes los que se mataban aquí. No puedes traer un animal ya viejo, cojo, estropeado. Era un insulto a Dios. Hay animales que tienen brincos innecesarios, pero es su propia alegría de vivir. Yo de vivir. Coger a un animal en plenitud de eso, por tus maldades, tiene que morir. Porque merecemos la muerte. O tú no.
Tú no. Tú no mereces la muerte. No entiendes la cruz entonces. No vas a entender casi nada de la Biblia. Si no te has visto juzgado por el Dios verdaderamente santo, no entiendes casi nada de la Biblia. Es para el que se ve culpable que Dios tiene un camino. El que se ve buena persona no va a entender nada del Evangelio. El Señor dice, oye, que no he venido por ti, dice Jesús, que no. Que yo no he venido por los justos, que no. Los sanos no tienen necesidad de médico. Yo soy un médico, quiero enfermos. Solo enfermos. Aquí habría que poner un título, solo pecadores. El segundo mueble era el lavacro. El mar, que se decía, todo de bronce, agua. Aquí se espiaba la culpa. En términos teológicos, justificación. Aquí santificación. El lavacro, una fuente, donde se efectuaba el ritual que hacía una persona sacerdote. Es verdad que tenía que ser de la familia de Aarón, el hermano de Moisés. Pero si no pasa por ese ritual, nunca es sacerdote, aunque se hiciera viejo. Aunque conociera todo por de haberlo oído, de verlo, hubiera visto mucho. Si no pasa por esa ceremonia, nunca sería sacerdote. Una ceremonia en que cuando cumplía 30 años, se le lavaba ceremonialmente, de la planta de los pies hasta el cogote, todo él. Una limpieza irrepetible, única en su vida. Y entonces era constituido. Moisés le lavaba a esa persona, a ese joven de 30 años. Después, en su ministerio de sacerdote, antes de entrar allí, antes de ejercer el ministerio aquí, tenía que lavarse las manos y los pies todos los días. Pero aquel lavamiento era irrepetible, único. Y fuimos a buscar a Tito, capítulo 3, verso 5. El lavacro, el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Regenerar, generar de nuevo, nacer otra vez. Es lo que hace Dios con el agua y el Espíritu, con el agua de la palabra. No el bautismo. No. El bautismo no. El bautismo es para los ya regenerados. No es que el bautismo regenera, es para los ya han sido regenerados. Y después, la santificación continua. El que está lavado, dijo Jesús, Juan capítulo 13, no necesita lavarse otra vez. Y hoy está todo limpio. Solo necesita lavarse los pies. Y eso necesitamos todos los días. Porque el Espíritu y la palabra y el Espíritu, nos va a enseñar dónde tenemos las manchas. ¿Cuánto sufrí yo los 6 primeros meses de mi vida cristiana? Porque yo no sabía esto. Me había convertido, pero hacía cosas que yo sabía que eran malas. Y pensé que no me había convertido. Porque nadie me había enseñado esto. ¿Qué luchas? Creo que me convertí 6 veces, en 6 meses. Así que imaginaos qué luchas. Porque la santificación es progresiva toda la vida. Toda la vida. El Señor va a ir limando, haciéndonos semejantes a su Hijo. Ya el sacerdote puede dar el siguiente paso. Puede entrar a disfrutar del lugar santo, del servicio a Dios como sacerdote. Y el primer el primer mueble que se dice es el de la mesa de los panes de la presencia, de la proposición. Los panes del rostro, de estar delante de Dios. Pero se ha caído una jarrita, entonces, aquí. Un pan por cada tribu. Podrían estar, no sabemos si eran verticales, las 6 y 6, o 6 y 6, como ponemos los platos en una mesa. No sabemos. Pero ahí estaba, indicando, como toda mesa indica, comunión, amistad.
disfrutar de algo juntos. Y Dios quería disfrutar del pan de vida. ¿Quién dijo yo soy el pan de la vida? Jesús. Crecemos alimentándonos de Él. Y Dios quiere que disfrutemos de Él. El día que entremos en la gloria, le va a interesar al Dios eterno cuántos goles metió Messi. O la plantilla del Barcelona. ¿Le va a interesar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué hablarías tú con Dios? Si comieras en una mesa con Dios, ¿de qué hablarías? Abraham comió con Dios. Le preparó un cabrito. Se pasó panes y levadura. ¿De qué hablarás? ¿De qué hablarías con Dios? Piensa. El tema favorito de Dios es Cristo. ¿Qué cosa nueva de Cristo te ha llamado la atención? ¿Qué faceta de Él te ha emocionado? Por cierto, ¿de qué hablamos en la iglesia con los hermanos? Porque eso sí que alimentaría. También podemos hablar de he tenido una semana fatal, ora por mí, pues bien, está bien. Pero que la palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Y este es el tema que da mayor gracia. ¿Quién es el Señor? La mesa. Cada semana se tenía que poner nuevos panes, y lo comían los sacerdotes, si estaban limpios. Tenían que estar limpios para poder. Hablamos del candelabro de 7 brazos. Está traído de Jerusalén, nada menos. Pone aquí. 7 lámparas. Y estas zonas abultadas serían frutos y flores. Es la vida. La vida era la luz de los hombres. Y no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. La luz del lugar santo era esta luz. No tenía otra luz que esta. Andando en la luz del Señor, por el poder del Espíritu, podemos ser sacerdotes. Para ejercer un ministerio espiritual hace falta vivir con poder espiritual, poder sobrenatural del Espíritu de Dios. El Señor da gracia a los humildes. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Dadle un huequecito por allí, sí, guay. Este es el segundo mueble. No podemos dar testimonio si no es en el poder del Espíritu. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, del Espíritu. Entonces podéis testificar. Y el tercer mueble estaba pegadito al velo interior. Era pequeño. No hemos dicho, la mesa era de madera revestida de oro. Este también era de madera revestida de oro. Pero aquí, aunque se llama altar, el altar del incienso, era un incienso cuya fórmula era única para Dios. No se podía ofrecer ese incienso a otras personas, bajo pena de muerte si uno lo hacía para sí mismo. Era algo supremo para Dios, único, irrepetible. Entonces, lo vimos, ¿no? en Apocalipsis. Lo vimos que en el momento de adoración, los 24 ancianos que se postran tenían unas copas, unos tazones llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estoy haciendo un repaso rápido para los que han venido
y así apoyo y inculcación en los que habéis venido desde el principio. El incienso será visto en el Apocalipsis, cuando Dios va a dar respuesta a tantas oraciones no contestadas. Que esa sección comienza con la dramatización del silencio de Dios. Hablamos de Treblinka, hablamos de situaciones horribles, donde la gente ha clamado a Dios y parecía que Dios no estaba. Y Dios ahora sí, ahora, en el momento del Apocalipsis, habla con trompeta bien fuerte de lo que Él va a hacer. Bueno, ahora ya llegamos al punto de atravesar el velo. El velo. El segundo velo. El primer velo. El segundo velo. Si hubiéramos entrado allí, nos sobrecogería mucho temor, porque sabríamos que solo el sumo sacerdote puede entrar una vez. Al año, una vez. Y primero tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Y después iba a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, el día de la expiación. Levítico 16. El velo. En hebreo se nos dice algo del velo. Hablando de la seguridad, de que nos hemos... Quiero decirlo mejor con las palabras, pero va a decir. Hebreos 10:20. Voy a ir muy rápido porque tenemos mucho que decir y poco tiempo. Así que, hermanos, teniendo confianza, al verso 19, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual, la sangre, nos abrió un camino nuevo y vivo, por medio del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Así que, hermanos, vuelvo a leer el 19, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, acerquémonos. El velo, esto es de su carne. ¿Qué pasó? En el momento que murió el Señor, en el instante en que entregó su espíritu, nos dice el Evangelio de Mateo, que el velo del templo se rasgó en dos. ¿Y cómo se rasgó? De alto abajo, ¿verdad? Lo hizo desde arriba. Lo hicieron desde arriba. ¿Y qué significó eso? Si tú quitas este velo, este de aquí, el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, ¿qué te queda? Todo abierto. Y ahora es todo lugar santísimo. Si quitas el velo, ya el que entra por aquí ya está en la presencia de Dios. Y si tú eres un sacerdote, porque, atento, no lo he dicho, todo auténtico cristiano es un sacerdote. No el que está dedicado, no hay clero y laico. Borrar eso de cualquier sitio que lo veáis. No es cierto, no hay clero y laicos. Todos somos clero. El que entra por la puerta ofrece el sacrificio que ya está puesto, que es el de Cristo. Acepta el sacrificio que Dios ha puesto para reconciliarnos con Él. Y pasa por la experiencia de la regeneración del Espíritu Santo. Ya es un sacerdote. Todo verdadero creyente, tenga la edad que tenga, es un sacerdote. Y ya está invitando a los hebreos, acerquémonos al lugar santísimo. Estaba escrita la epístola probablemente un poquito antes del año 70, porque habla todavía en presente de indicativo, diciendo que todavía se hacen sacrificios y ofrendas. Luego, en el año 70, Tito arrasó todo. Ya no se hacían sacrificios y ofrendas. Estos no se atreverían, estos hermanos no irían leyendo esa epístola
al templo, estarían ahí los guardias. No, pero sabían que estaba hablando del verdadero. Porque ¿qué dijimos al principio? ¿Te acuerdas, Marcos? Las 3 palabras primeras con las que empezamos la primera clase. ¡Hay otro mundo! Esto nos está gritando. Gracias, Marcos, estás al oro. ¡Hay otro mundo! ¡Hay otro mundo! Lo vamos a decir otra vez. ¡Hay otro mundo! Esto viene del otro mundo. Esto es una copia de algo que Moisés vio en el otro mundo. Y que Juan, al final de la Biblia, en el Apocalipsis, ve muebles de estos en el otro mundo, los reales. Estos son copia. Y está diciendo, acerquémonos con confianza, porque Dios ha dicho, ya podéis pasar. Ha sido pagada de verdad. Ya no en dinero de juguete, sino en dinero de verdad. Lo que debíais. Eres mi hijo, mi sacerdote. Ven, acércate. ¿Cuánto pierde Dios y cuánto perdemos nosotros? Cuando somos remisos a limpiarnos las manos y los pies. Y estamos con la suciedad o luchando por justificarla o por reconocerla delante del que ya la ha visto. Pero pierde Dios del disfrute de nosotros y nosotros de Dios perdemos su disfrute y su comunión. Así que seamos prontos en quitar toda realidad del pecado. Iba a decir las manchas, pero es más que las manchas de la piel, ¿verdad? Entonces, nos anima por 2 cosas. Porque ya está el camino abierto. Y además, mira quién tenemos. Lo hemos leído. Un sumo sacerdote. No hemos hablado hasta ahora. Pero el sumo sacerdote era, en la epístola de los Hebreos, es una persona extraordinariamente importante. Es que, lo dice la epístola, la carta de los Hebreos, en el capítulo 8, verso 1, dice que el punto principal de lo que venimos diciendo, y son 7 capítulos, más de la mitad del libro, es que tenemos tal sumo sacerdote. Y cuando tú te acercas a los versículos que hablan del sumo sacerdote, ¡guau! Lo que nos dice. 2:17, por ejemplo, por lo cual convenía que en todo fuera, ¿me oís aunque paséis las hojas? Que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues por lo mismo que él ha padecido siendo tentado, puede socorrer a los que son tentados. Los que han pasado por un problema pueden ayudar a esa persona. ¿Qué puedo decir yo a una mujer primeriza que va a dar a luz? Yo, un hombre, nada. Pero cualquier mujer que ha dado a luz puede hablar con ella y darle ánimos. El Señor ha pasado por nuestros problemas, por nuestros, entre comillas, partos. Sabe de qué va. Nuestras luchas y nuestros problemas. Y si fuéramos a 3, capítulo 1, por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad, pensad, tener en el pensamiento a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Pensad en Él, en este tema de Él, en esta faceta de Él. Vas a 4, 14, 16, 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál era el peligro de estos hebreos que recibían esta carta? Que estaban a punto de volver otra vez al judaísmo. Salir de la fe cristiana que habían abrazado y estaban a punto de volver. Ya dejaban algunos de reunirse. Y si no se reunían con los cristianos, ¿dónde iban? A las sinagogas. Otra vez. Retengamos nuestra profesión teniendo un gran sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza. Está hablando de ahí, del lugar santísimo, al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia
para el oportuno socorro, al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia. Pero no, mira esto, si sigues en el 7:23. Pero Jesús, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo ahora Jesús por Reina? Está orando por ella. Por ti, Adrián, está orando por ti, etcétera, etcétera. Viviendo siempre para interceder por ello. No se cansa. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a seguir. Teniendo este sumo sacerdote, porque nos vamos a encontrar con él, porque nada menos que aquí está, cuando entramos aquí, están estos dos muebles que forman uno, el arca, madera, rodeada de oro por todos sitios, y el propiciatorio, todo de una pieza, de oro puro. Ya vimos allí, ¿verdad?, los 7 muebles, unos madera y metal, y otros solo metal. El propiciatorio, encima del arca. Y este es el trono de Dios. Aquí había una luz, la Sequiná. De ahí salía la voz que hablaba con Moisés. Cuando no bajaba la nube, aquí mismo a la presencia, y era visto por todo Israel. Se quedaban cada uno en su tienda. ¿Veis las banderitas rojas alrededor? Cada tribu tenía su lugar alrededor del tabernáculo. Y cuando se movía la nube, porque Dios quería hablar de esta manera con Moisés, cara a cara, entonces todo el pueblo estaba en sus tiendas mirándolo, y cuando bajaba la nube, ellos se postraban. Este es el trono de Dios. Y una sola vez podían entrar en la presencia de Dios, el sumo sacerdote, una vez al año, y no sin sangre. Debía de ofrecer por su propio sacrificio. Ahora, ¿qué hay aquí? ¿Qué mandó Dios guardar en el arca? 3 cosas. Las tablas del pacto, la ley, los 10 mandamientos. Una cosa es que un novio el día de la boda regale a su chica, a su novia, a su esposa, un libro de cocina. Paquita, toma esto, mira qué fotos, a ver si te sale alguna cosita así. Eso es una cosa muy buena, ¿verdad? Es un regalo muy bueno. Ahora, otra cosa es que se hiciera un pacto sobre ese libro de cocina. Clara, ven aquí. ¿Ves este libro? Si tú haces esto, yo seré tu esposo. Estaré siempre agradecido. Pero como no te salga exactamente así, ahí está la puerta. Eso es un pacto. Si tú lo haces bien, yo bien. Pero si tú no lo haces exactamente así, no quiero saber nada contigo. No sé cuántas mujeres aceptarían un pacto así. Pero mirad, los 10 mandamientos son preciosos.
pero no son consejos. Dios hizo un pacto con ellos de esa manera. Soy el Dios que os saqué de Egipto, de la esclavitud. Los he traído hasta mí. Vengo a vivir entre vosotros. Este es mi pacto. Harás esto, harás esto, harás esto. No harás esto, no harás esto. Si lo cumplís, yo os bendeciré. Seréis sacerdotes para mí. Seréis la cabeza de las naciones. Pero si no, maldición, plagas, enfermedad, derrotas por los enemigos. Lo último, yo os sacaré. Y ellos dijeron, sí, sí, sí. Lo cumplimos, todo lo que ha dicho, lo haremos. Que poco conocían su propio corazón, pero Dios sí que lo conocía. Por eso, a la vez que el pacto estaban los sacrificios, el culto. Porque había que limpiar continuamente las desobediencias. Y solamente podían ser bendecidos por el Dios que estaba aquí, mirando, que día sí y día también, hora sí y hora también, se desobedecía su pacto. ¿Cómo podía ser bendecido Israel estando en desobediencia continuamente? Dios mirando esto. Esta es la clave. El propiciatorio. Porque ese sumo sacerdote una vez al año, el día del Yom Kippur, ¿os suena Yom Kippur? La guerra. Hubo una guerra el día de Yom Kippur, el día de la fiesta más importante del calendario hebreo. Pues los enemigos de Israel le atacaron ese día. El sacerdote entraba y derramaba sangre. Después de derramar sangre de un cordero por los pecados de él, una vez limpio, entraba en la presencia de Dios y derramaba sangre 7 veces en el propiciatorio. Dios veía las desobediencias de la ley, o no, no las veía, las cubría la sangre que estaba entre medio. Dios aquí, la ley aquí, que exigía que se cumpla, porque Dios es justo. Pero la sangre propiciaba. ¿Qué es propiciar? ¿Qué es hacer propicio? Hacer favorable, aplacar, ablandar, hacer que te mire con buenos ojos alguien. Y solamente la sangre, es decir, la vida de alguien, puede aplacar la ira. Porque la paga del pecado es muerte y hay que pagarla. Hay que pagarla con la vida. ¿Alguien tiene? Y Dios mismo impuso la sangre. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo, dice Juan, por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Dios ya. ¿Por qué sigue dando lluvias? ¿Por qué sigue saliendo el sol? ¿Por qué Dios aguanta? Porque Dios ha hecho una propiciación. Cristo ha hecho la propiciación. En su día Dios juzgará. Pero está esperando que la gente se apropie de esta sacrificio. Era tremendo entonces entrar ahí. Este lado del tabernáculo, el lugar santísimo, tiene forma cúbica, ya lo dijimos, igual de alto que de ancho que de largo. Exactamente como aquel tabernáculo que se ve en Apocalipsis, en el último libro. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, que desciende de Dios. ¿Y qué es el tabernáculo? La Nueva Jerusalén. Tiene tanto de ancha, de alta, como de larga. 2.200 kilómetros. 9 Españas. ¡Joder! ¡Qué ciudad! Toda Europa es ciudad. Y Dios allí no tiene templo. No iremos a estar un ratito y luego nos vamos a casa. La ciudad es el templo. El Señor es el templo. Estamos en su casa.
No iremos a visitarle un rato y luego a vivir nuestra vida. Estamos dentro de él, de su casa. Estamos con él. Esto es lo que Dios quiere. Este es el Dios que nos ama hasta sentir celos si queremos nosotros otras cosas. El mundo va a ser atractivo, sobre todo para los jóvenes, esta fiesta de ciudad. Los jóvenes creyentes sabrán disfrutar de Cristo de tal manera que les resulte soso, aburrido, el ruido y las charangas. Porque un creyente, joven o no joven, que no conozca, que no haya probado a Cristo, lo dulce que es, no haya saboreado a Cristo, con cualquier cosa se lo lleva al diablo, a cualquier sitio. Si no se deleita en Dios, cualquier deleite le es mejor, porque no conoce el verdadero deleite. Bueno, hemos hablado del pacto. Ese era el viejo pacto. Si tú cumples, yo te bendigo. Tú tienes una parte, yo también, otra. Son dos lados. Un ejemplo. Vas a un constructor, tienes buen dinero, dices, hágame un chalet. Y firmáis un pacto. Tanto dinero, pero tal edificio, de estas medidas, de esta calidad, etc. Los dos tenéis que cumplir una parte. Tú pagar y él construir. Si él no construye, tú no pagas. Si tú no pagas, él no te da la casa. Y este es el pacto viejo. Y este es el pacto viejo. Porque tú vas al nuevo pacto y no es así. Cuando tomamos la copa en la cena del Señor, la copa esta es la sangre del nuevo pacto. Supongo que pensaremos en el nuevo pacto. Porque si no, ¿qué sentido tiene la copa? Del nuevo pacto si no sabemos cuál es el pacto nuevo. No es la sangre, sí, es la sangre del sacrificio, que salió del cuerpo, pero no estamos repitiendo el símbolo. El pan es el cuerpo. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y el cuerpo tiene sangre, y tiene hueso, y tiene carne, y tiene todo. Y es ofrecido ahí. Pero el Señor hace otro símbolo, además del pan, el cuerpo. Dejé mi gloria, me hice un hombre y morí por ti. ¡Guau! Piensa esto bien. No una vez ni 10. ¡Mete las raíces! No vamos a crecer si no nos metemos bien. Estamos en estas cosas como las raíces que van buscando cada vez la humedad por allá abajo. Tenemos que enraizarnos ahí bien. Pero hay otro símbolo diferente. No es el mismo en vertiente de carne y sangre. No. El cuerpo, carne y sangre, el pan. Pero la copa es otra cosa. El nuevo pacto, Hebreos 8. Convendría que lo aprendiéramos de memoria. Es el contrato entre Dios y tú. Si has venido a Cristo, has entrado en el nuevo pacto. Y tienes que saber cuál es el pacto, el contrato. Hebreos 8:8. Es fácil de recordar, ¿no? Hebreos 8:8. Marcos, ya lo sabes, ¿no? ¿Dónde está el nuevo pacto? 8:8. Muy bien. Porque reprechándolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, notad los dos lados, no permanecieron fieles en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Uno no cumplió, pues yo tampoco, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré. ¿Quién es Él?
sujeto de esta oración? Dios mismo. Yo pondré, o como literalmente dice, dando mis leyes en su mente. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Hay diferencia, ¿no?, entre escribirlas en una piedra, en unas tablas de piedra, y decir, a ver, recuérdalas. No, te has olvidado de la quinta. Otra vez, a que las tengas ya dentro. En el corazón también. En la mente y en el corazón. Y les seré por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades, y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Nunca jamás. Este es el pacto. Yo haré esto, yo haré esto, yo haré esto, yo haré esto. Yo voy a hacer que te guste hacer lo que a mí me gusta. Yo te voy a programar mi manera de ser. Vas a tener una relación conmigo, de tal manera que me vas a conocer. La palabra conocer, conoció a Adán a su mujer, es tener una relación íntima con alguien. El conocimiento entre un auténtico creyente y Dios no es que este creyente sabe cosas de él. No es como que va una ficha a una empresa de estas que relacionan solteros con solteras. A ver, la ficha, a ver, de los guapos, rubios, altos, a ver cuántos hay con ojos azules, a ver. Y sabes cosas de él, dónde vive el teléfono, etcétera, lo que quieras, saber cosas, pero no es nada tuyo, tú no le conoces. Sabes cosas, tienes datos de información, pero no sabes, no le conoces. Ahora otra cosa es que llegues a conocer. Eso es otra cosa. El Señor a los suyos no es un dato para conocer, para estudiar. Es un padre. ¿Cuánto tenemos que aprender los padres del verdadero padre? Es el que llena toda la palabra. Padre. Que te conoce, que te ama. Y sabiendo que vas a fallar, ya ha pagado por todo. Nunca más me voy a acordar de tus iniquidades. Ya sé qué vas a hacer. Y semana tras semana que el Señor, con la copita, con la copa, nos está diciendo, sigo en mis 13. No me canso de este programa que me he comprometido a hacer en ti. Voy a seguir, a pesar de las caídas que has tenido esta semana, de seguir dando mi ley en tu corazón. De seguir perdonando tus malos y de seguir teniendo una relación más íntima contigo. Yo me he comprometido y sigo. Y el Señor ha dado un símbolo para que se nos recuerde cada semana, cada mes, los que lo hacéis cada mes, que el Señor sigue en pie con ese pacto, que no se ha cansado de ti y ha dicho, tiro la toalla, con este no puedo. No, aliéntate, coge fuerza, sigo en pie. Es un ánimo tremendo. Pero había más que la ley. El maná. ¡Wow! El maná. ¿Qué quería decir? Viene esa palabra maná de la sorpresa que les dio el primer día de decir, ¿y esto qué es? ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Maná. Maná, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y se quedó el nombre que es. Vamos a buscar, había que ir temprano, por la mañana, antes que calentara el sol, a llenar una jarra de ¿qué es? De maná.
Vamos a ver. Pero era una cosa extraordinaria, no era un fenómeno físico con leyes normales. Tenía una secuencia de que aparecía 6 días y uno no había aparecido. Los sábados no aparecía. Tú imagínate qué fenómeno meteorológico tiene este ritmo. 6 días y cuando llega el sábado, no. Pero había otra cosa. No solamente la aparición, la presencia, es que la conservación, 6 días, no, perdón, de estos 6 días, de cada 7 que aparecía, de estos 6 días, 5, si lo guardabas para el día siguiente, se agusanaba. No te servía, tenías que tirarlo, además, si lo guardabas. Pero, si lo guardabas el viernes para el sábado, no servía. Esto que hago. Todos los sábados, ya el viernes cogías doble, y no se te agusanaba el sábado. Estaba bien. ¿Qué cosa es esta? Y Dios quiso que guardara para testimonio. Pues cuando ya acabó, entraron en Palestina, comieron de los frutos de la tierra de allí, pero guardaron en el arca una jarra, una cesta de maná. Es interesantísimo esto. El Dios que habita con nosotros sabe nuestras necesidades y quiere proveer fielmente. Porque mirad, 40 años en el desierto. Y siendo el pueblo murmurador, quejumbroso, puso a Dios y a Moisés. ¡Hasta aquí estaban! Pero seguían teniendo maná. ¿Salvo los sábados? ¿Por qué los sábados no? Descansar. Pero descansar de verdad. Parar. No se podía encender fuego. Y si tú no enciendes fuego, ni tienes que buscar la comida, Dios te está obligando a sentarte y estarte quieto. ¿Y para qué? Para que Dios quería que su pueblo se parase quieto por un día de cada 7. ¿Para qué? Para reflexionar. Para pensar, para reflexionar. Hermanos, tenemos una necesidad de parar. En un mundo que está bombardeando, con tantas cosas para que no te pares, tienes en las manos tantas cosas ahí, en estas cositas, en estos cacharricos, tienes tantas cosas para que tu mente no piense al Facebook, al Twitter, al esto, al otro, al otro. Y no es malo, no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que nos distrae de lo mejor, que es pararse y pensar. Pensar con la palabra, pensar con un buen himnario, profundizar. Dios quería esto. ¡Que te pares! ¡Estate quieto! Tu vida depende de mí, no de tu actividad. Yo quiero hablar contigo. Déjame decirte algo. Pero destápate los oídos. ¡Apaga la tele! Escúchame. Y Dios les enseñó muchas cosas. El maná no vino así el primer día de salir de Egipto. No. Deuteronomio 8, un capítulo. ¡Wow! ¿Qué capítulo de Deuteronomio 8? ¡Qué capitulado! Cuidaréis, verso 1, de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y os multipliquéis y entréis a poseer la tierra que Yahvé prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto,
para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre. Pasaron hambre. Para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Yahvé. El maná vino después de pasar hambre y probar Dios al pueblo. ¿Cómo somos? Necesita todos buenos. Pero, si quieres saber cómo soy yo, habla con mi mujer. Habla con mi mujer. Porque yo no estoy de visita. O no debo estar de visita en casa. Porque cuando me salen las cosas mal, ¡guau! Una vez descubrí que yo tenía un tigre dentro. De soltero nunca vi el tigre. Pero el día que nuestra primogénita Susana, con muy poquitos meses, nos dio una noche que a las 3 de la mañana, después de la primera sesión, Elizabeth se acostó y la durmió. Pero es que a los 15 minutos empezó la segunda sesión. Y ahora me tocaba a mí. Y hacía un frío. Hacíamos así. Y se veía. Entonces salió el tigre. Yo creía que amaba a mi mujer y a mi hija. Ajá. No sabéis qué cartas tan bonitas escribía de novio. Si alguien tiene duda, que lea mis cartas. Pero a las 3 de la mañana, con un frío tremendo. El tigre. Y todos lo llevamos. Atentos solteros. También está dentro de vosotros. Y solteras también. Cuando tengo hambre, es como soy. Sale el tigre. Y Dios permitió que salieran los tigres. Y anda, todo un pueblo lleno de tigres. ¡Pobre Moisés! Pero Dios quería saber lo que había. Y quería que lo supieras tú. Para que te humilles. Y Dios le daba. Y salieron los tigres, muchas veces salieron. Y aun el día que salían los tigres, también tenía maná. Dios es fiel. Cuando somos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. También había maná. Y el maná nos está diciendo que es Dios quien nos da las cosas. Es muy fácil decirlo. Dios me da las cosas. Otra cosa es creer eso que decimos. Tener las riquezas, la seguridad, el gozo de la plena certidumbre de que eso que digo es verdad. Otra cosa es vivir ahí. Vivir con eso. Vives, ¡guau!, por encima del paro, por encima de qué me pasará, por encima de qué será de mí, por encima de todo eso. Porque tengo un padre que me cuida. Sí, damos gracias a Dios por la comida. Pero, ¿crees de verdad? ¿Tú has llegado a creer alguna vez que Dios te da las cosas? Porque yo oigo a creyentes que Dios me da las cosas, pero... tienes que ser listo, tienes que... ¿Tú has visto que Dios te ha dado el maná? Que no depende de tu listeza, de nada. Que es Dios mismo. ¿Has tenido experiencias? Elizabeth y yo podríamos escribir experiencias con 7 niñas.
como Dios nos ha cuidado. Pero no hace falta tener 7 niñas. Dios también ha cuidado a otros. Yo he andado en un coche que en marcha ha entrado gasolina. No iba de excursión, iba de ministrar al Señor y no tenía. Y por una carretera que pasaba por ciudades donde yo no conocía a nadie. ¿Y sabes qué llegué? Justo a donde debía de ir. Al día siguiente, llegamos por la noche, todas mis hijas cantando los coritos de la escuela dominical, en coche, a pleno pulmón. Y Elizabeth y yo, no sé si llorando o orando o las dos cosas a la vez, no lo sé. Pero entró gasolina en marcha, se apagó la luz del salpicadero. Y llegamos. Al día siguiente, voy a mover el coche para cambiarlo de ir. Y se me quedó ahí. Hasta la puerta de mi suegro y 1,5 metros. Bien medida, ¿eh? La gasolina, bien medida. Pero no yo. Ramón Parada, volviendo de un campamento también, iba por la noche, todas las gasolineras cerradas, no podía. Pero se me prometió, de marcha. Duró la gasolina, lo que sea. ¿Has oído hablar de Corrie ten Boom? Con un frasquito de vitaminas, que duró hasta que llegó el siguiente. Pero estaba dando vitaminas a muchísimas presas allí, en el campo de concentración. Y Dios, y me dices, un frasquito chiquitín, ¿cómo es eso? Pues que Dios es vivo y real. No estamos hablando de teorías. El maná. Dios me da las cosas. Hoy también. Dios me da las cosas. No el paro, no el gobierno, así que no tengo por qué quejarme ni maldecirlo. Dios me da las cosas. Y me ama y puede que me permita pasar hambre. El apóstol Pablo pasó hambre, pasó con muy poco y a veces con nada, y estuvo contento con poco y con nada. Es Dios el que nos hace andar por esas alturas que dice Habacuc, de que aunque la higuera no florezca, ¿no lo cantamos? ¿Conocéis ese himno? Ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los sembrados no den mantenimiento, ni haya vacas en los corrales, ni haya ovejas en la majada, aunque no haya nada, con todo yo me gozaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Ahí termina el corito. Desgraciadamente el poeta cristiano no siguió el verso siguiente. Es el Señor el que me hace andar por esas alturas, que hace mis pies como de ciervas. Esas ventosas que tienen esos animales que viven por las cumbres llenas de hielo, que pueden andar por paredes verticales, porque tienen ventosas que se agarran, imposibles para el resto. Es Dios quien nos hace nuestros pies como de cierva. Y podemos pasar por esas situaciones de esa manera. Es Dios quien lo hace. Bueno, pero había también la vara de Aarón que reverdeció. Está ya seca, claro. Pero la vara de Aarón dice mucho, decía mucho aquí dentro, en la presencia de Dios. La nube aquí, Dios cuidando de su pueblo, con el pacto, Dios cuidando de él, proveyéndole, pero Dios también dando a su pueblo guía a través de hombres que él elegía y que él estaba con ellos. Hubo una rebelión nada pequeña con Coré. Menuda rebelión. 250 principales con Noé y dos hijos del sumo sacerdote. Fue horrible. Fue un golpe de estado. Menuda rebelión. Y todo el pueblo los levantó y los preparó para acorralar a Moisés y a Aarón. ¡Basta ya de vosotros!
Todo el pueblo es sacerdote. ¡Da vosotros dos! ¡Guau! Que sabiamente actuaron. No dijeron nada. Dejaron que Dios actuara. No vamos a defender el puesto. Yo soy mejor que tú, quítate. Yo soy el pastor aquí, tú no. No, eso ya descalifica. ¿Qué pasó? Dios dijo, cada uno de los jefes de las tribus que traiga una vara y que ponga su nombre. Y esta noche esas varas van a estar en el arca, o delante de mí. Y por la mañana venid. Y la vara que haya, el almendro, que haya echado hojas, flores, fruto, esa es la que yo. Yo hago crecer. Yo doy el crecimiento. Tú vas, 1 de Corintios. Yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas. Divisiones. Y Pablo dice, pero vamos a ver, ¿pero quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolo? Son servidores. Servidores nuestros. Yo planté, Apolo regó, pero... ¿Cómo sigue? Dios el crecimiento. Dios dio el crecimiento. Dios dio el crecimiento. ¿Qué prospera? Las vidas. Dios hace crecer y desarrollar a su pueblo. Usarán a quien quiera. Pero es Dios quien da el crecimiento. No pongamos los ojos en las personas. Porque es Dios quien los usa. No tengamos preferencias. Dios da crecimiento. Es Él. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es Dios, no la persona que habla. Dios da crecimiento. Y Dios ha elegido a quien quiere. Y cuando estamos en línea con Dios, Dios da crecimiento. Y si no, Dios no da gracia. Os voy a contar una experiencia. Hace 30 años, yo vine de Calatayud. Yo estuve allí 2 años y medio. No fui de bendición. Lo había sido antes. Lo fui después. Pero decidí ir. No quería problemas y allí era una isla de aceite. Yo fui el problema. Mira, porque yo traje el problema. Porque yo no doy el crecimiento. Ni el conocimiento bíblico, ni nada. Yo estudiaba, oraba, pero no había crecimiento. ¿Por qué? Porque es Dios quien da o no da el crecimiento. Dios da gracia o no da gracia. No depende. No debo depender de mí. Nadie debe depender, si tiene un ministerio, de sí mismo. Es Dios quien da crecimiento a los niños en tu grupito de escuela dominical. O no lo da. No eres tú quien lo das. Es Dios quien te usa. Y si no, puede que no te use. Así que no tenemos que luchar por puestos. Puede que esto me gusta más. No, es que es Dios quien da el crecimiento. Y entonces todos los demás estorbamos. Todos estorbamos, a menos que Dios nos quiera usar. Esto es importante. Y esto estaba también ahí, para recuerdo. Para que jamás se le ocurriera al pueblo montar otro golpe de estado. Porque era Dios, no Moisés ni Aarón, era Dios el que guiaba y el que hacía las cosas. Hemos hablado de que la forma cúbica habla de la Nueva Jerusalén, pero hay más cosas. Si tú entrabas en el lugar santísimo, no había luz. Hombre, era espeso, ¿eh? Estaba bordado, quiero decir que sería poco transparente. Quiero decir que apenas pasaría luz de las 7 lamparillas.
¿Por qué no hacía falta luz? Porque aquí estaba la gloria de Dios. Concentrad, era luz. Aquí había luz. ¿Y qué nos dice Juan en Apocalipsis del cubo grande, del tabernáculo verdadero, la nueva Jerusalén, donde Dios habita con su pueblo? Que no hace falta luz de sol ni luz de luna, sino que la gloria de Dios la ilumina esa ciudad y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios iluminaba el lugar santísimo y la gloria de Dios iluminará la nueva Jerusalén. No hace falta luz de aquí. No hay noche y día. Hay solo día. Y es muy interesante. Este es el trono del Señor. Este se llama también el trono. Todo rey está sentado en un trono. Dios se sentado aquí. Los querubines, ¿os acordáis de cuándo salen los primeros querubines? En Génesis, con espadas de fuego flameantes, cortando el paso al árbol de la vida. Por cierto, sale el árbol de la vida en Apocalipsis, dando cada mes un fruto. Y en el río de la Nueva Jerusalén, a ambos lados, estaba el árbol de la vida. Ahí tenemos acceso total. El trono de Dios tiene sus ejecutores, tiene sus soldados de guardia. Hay seres que están a las órdenes de Dios. Están atentos, ¿sabéis quiénes? De los humildes, de los niños. Podemos abusar de hermanos que son como niños, en el mejor sentido, niños en la malicia. O los del mundo pueden abusar de nosotros si nos ven inocentones, poco astutos. Pero Dios dice que sus ángeles están continuamente mirando el rostro de Dios. Y solo un ángel acabó con la vida de 185.000 asirios que rodeaban Jerusalén. Solo un ángel bastó para ellos. Estamos siendo cuidados. Podemos ser como Dios quiere que seamos. Como corderos. Como semejantes. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aunque el Señor quiera que suframos injustamente, vamos a sufrir. Porque el que cuida, el que nos vigila, es el pastor de arriba. El pastor y sobreveedor, vigilante de vuestras almas. Es Dios mismo. Tiene sus agentes. Salmo 91. Los piadosos del Antiguo Testamento ya conocían la protección de Dios. Cuando uno vivía a la luz de Dios, obedeciéndole, estaba protegido. Dios está en su trono. ¿No os acordáis de la visión de Jacob, de la escalera? Dios estaba allí arriba. Pero los ángeles subían y descendían, cumpliendo las órdenes, continuamente. Hemos leído aquí en España, hemos leído y hemos oído experiencias de misioneros que han visto el cuidado de Dios. Hijos y hijas suyas, que en el cumplimiento de lo que Dios quiere, han sido cuidadas por el Señor, por medio de ángeles. Los ángeles no es una cosa de la literatura fantástica, como los genios de los cuentos de los niños. Los ángeles son verdad. Son verdad. Son ciertos, son reales. Hoy también. Hoy también. No solo ayer, ¿no? El ayer bíblico. No. Es impresionante cuando
lee uno el libro de Josué, y llevan el arca, les separa de la tierra que tienen que conquistar el río Jordán. Y el arca del pacto del Señor de toda la tierra va adelante. Va adelante, los sacerdotes lo llevan en las varas, pisan. Cuando los sacerdotes pisan el agua, la orilla, dejan paso al Señor de toda la tierra. Y están allí, con el arca, y se queda un pasillo enorme, en seco, para que pase el pueblo. En la presencia del Dios de toda la tierra, los elementos, las leyes que rigen el universo, se doblan. O otras leyes superiores las tuercen, como queramos decirlo. Pero Dios, hoy día, en el mundo físico, está todavía, es el Señor de toda la tierra. Un día resucitará todos los seres humanos. Primero, ya resucitó Cristo. Y luego resucitaremos nosotros. Porque estamos ante un Dios que sigue estando en su trono. Es interesante leer el Salmo 46, no lo busquéis. Pero aunque se trasladen los montes al mar, aunque haya cataclismos, aunque parezca que la tierra se cae, hay una ruptura en el Salmo y dice, del río sus corrientes alegran. Está hablando del trono de Dios, las moradas del Altísimo. El Señor está en su trono. Aunque pase lo que pase en tu vida, tranquila, que Dios está en su trono, gobernando todo. A la iglesia, he decidido que tengas tribulación por 10 días. Pero lo he decidido yo. Te va a pasar esto. Pero estoy yo al control. Qué bueno saber que hay un trono. Lo primero que sale en el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando se terminan las cartas, es que hay un trono. Van a pasar cosas horribles. Hay que leer el Apocalipsis, pero con el yelmo puesto, el yelmo de la salvación. Hay que tomar ese yelmo, de que estamos seguros de que Dios no nos ha llamado a los suyos para ira, sino para alcanzar salvación. Con el yelmo bien puesto puedes leer Apocalipsis. Y ahí ves que el trono pasará cosas tremendas, pero el trono está ahí. Es bueno saber que estamos con un Padre que está en el trono, hoy también. El trono de la vida. Y aunque, como dice Romanos 8 al final, aunque tantas cosas, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo bajo, nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús, porque está el trono ahí. Dios ha hecho un pacto y lo mantiene. No importa, aunque haya un crack de gobernadores, aunque haya un crack financiero en Europa o en España, no importa, aunque se ponga la gente en la calle y queme todo lo que se pueda quemar. El Padre está ahí, sentado en su trono. Y cuida de los suyos. Cuida de los suyos. ¿Vale? Eso es importante. Yo quisiera volver a algo que... Este hecho de que Dios está en medio de nosotros. Ahora también, como iglesias. Vamos a ver lo que dice en 2 de Corintios a esa iglesia que Dios había sacado del barro de la corrupción. Capítulo 6.
verso del 14. No estéis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad, y qué comunión hay de la luz con las tinieblas, y qué concordia del Mesías con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos, porque nosotros somos santuarios del Dios viviente. Nosotros somos santuario del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré entre ellos, y entre ellos andaré, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos, y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es para hoy. Toda congregación de santos. Dios habita en medio de ellos. Y no podemos vivir de cualquier manera. Limpiémonos. Está Dios en medio de nosotros. Contaminación de carne y de espíritu. ¿Tú alguna vez has sentido la presencia de ese espíritu de... Oye, eso es tu problema. No me cuentes tu vida, eso es tu problema. ¿Puede haber ese espíritu dentro de una congregación de santos? O una competencia de las chicas jóvenes, buscando novio. A ver si he visto yo mejor que otra. Y ese espíritu se puede palpar. ¿Creéis que esto es el espíritu entre personas que esperan en Dios? Que ponen sus vidas en sus manos, Señor. Dámelo cuando quieras y que sea el que tú quieras y cuando quieras. ¿Creéis? Se pueden meter muchos espíritus. Ambientes que no son los propios de Dios, que Dios encuentra cuando leáis el libro de Ezequiel. Por cierto, un día nos podemos sentar allí, en la gloria con Ezequiel, y se nos pregunta, ¿qué te pareció mi libro? ¿Tenías un libro? Cuando leamos el libro de Ezequiel, Dios tiene... Está el templo de Salomón allí. Iba a ser destruido enseguida. Lo estaba anunciando ya el profeta. Pero antes de eso, Dios mismo se tuvo que marchar. No marcharse como quien sale y da un portazo. No. Salió de allí al atrio. Del atrio a un monte cerca. De un monte cerca. Como quien no quiere y no tiene más remedio. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Me explico? Dios quería estar entre su pueblo. Pero en el libro de Ezequiel enseña las razones por las cuales Dios tiene que salir. Es que no puede aguantar el hedor de tanta carne putrefacta, de tanta maldad. Y de la última iglesia, la iglesia tibia, muy frío, muy caliente. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Está hablando de cristianos que se creen, soy rico, no tengo necesidad de nada. Y el Señor llamando a la puerta y nadie le hace caso. Parece, aparentemente. Pero si alguno llegue, no, entraré y cenaré con él. Acordaos de la mesa, de la proposición. Y él conmigo. Y la iglesia seguía funcionando. Culto a culto venía y cantaban, oraban, de todo. Pero el Señor está afuera. Al Señor la rutina no le va. Quiere realidades, no ficción. Y esa iglesia vivía toda una ficción. Sí, pero no. Y a Dios no le podemos engañar con ficción.
y de repente. Él es la solución. A cada situación de las 7 iglesias, Él es la situación. Hablando de la vara. El Señor tenía en su diestra la visión anterior a las 7 cartas. Yo tengo a los ángeles de las 7 iglesias, a los guías de las 7 iglesias. Son estrellas en su mano, las 7 estrellas. Antiguamente se guiaban por las estrellas, los marinos, los viajeros, se guiaban por las estrellas. Tú tienes que conocer quién es tu guía. A lo mejor no lleva el cartel de pastor o anciano o tal, no, pero es un guía. Un guía que sigue de cerca al Señor. Y esos los tiene Dios. Y siempre en su pueblo tiene. Los que queremos ver. Habrá siempre el Señor tendrá sus estrellas. No estrellas errantes. Que un día sí y el otro no. Estrellas. Llenen o no llenen el título. Pero son estrellas que Dios mantiene. Las agarra a Él. Y seguir a las estrellas, esas nos dará fructificar, producir, crecer. Termino, ya que hemos hablado del nuevo pacto, termino con cómo termina Hebreos, con una dosología preciosa apoyada en el nuevo pacto. Hebreos 13, 20, 21. Hemos llegado al final. Dice así, en esta Biblia textual, dice Hebreos 13, 20, y el Dios de paz, el salón de Dios, del paz, el bienestar total, el cual, en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, os perfeccione en todo lo bueno para que hagáis su voluntad. Notad esto ahora. Haciendo en nosotros, haciendo Él, no el pacto, Él, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesús el Mesías, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Que Dios haga su voluntad. Nos perfeccione hacerla. Y nos dé la gracia de estar cerca de Él. Un par de hermanos que quieran pedir a Dios que guarde estas lecciones en nuestro corazón y las haga realidad. Todos de vosotros. Cuando en Juan, en el Evangelio, capítulo 1, dice, y aquel verbo eterno, que es Dios, que hizo todas las cosas, aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esa palabra habitó quiere decir, literalmente, tabernaculizó, hizo su tabernáculo entre nosotros. Y estaba entre nosotros. Y cuando ya subió, cuando fue destruido el templo en el año 70, ¿dónde está Dios entre nosotros? Pero si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios ha venido a habitar en ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu. Tu cuerpo es templo del Espíritu. Y si tú te unes con una comunidad cristiana e invoca el nombre del Señor con seriedad, ahí está el Señor también. El mismo Señor que estuvo aquí. Está donde 2 o 3 reunidos invocan su nombre. Y eso es una promesa preciosa, pero también tiene condiciones que hablaremos. Pero se puede aprender mucho de Dios, como se puede aprender mucho de alguien cuando visita su cuarto. Marcos, hola, buenas tardes. ¿Tú crees que un amigo tuyo que fuera a tu casa y tú le invitas y es la primera vez que va, pero no sabe
¿Cuál es tu cuarto? Tú tienes tu cuarto y tu hermana tiene otro cuarto al lado. ¿Tú crees que algún amigo tuyo se va a equivocar? ¿Tú te equivocarías entre el cuarto de un chico y el cuarto de una chica? No. ¿Tú? ¿Quién? ¿Alguno se equivocaría? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque el cuarto dice mucho de la personalidad de esa persona, ¿no? Hablamos de donde hay medios para poder comprar cosas. Si no hay casi nada más que una cama y una mesa y una silla, y no hay ni siquiera unos póster, pues casi es imposible de saber. Bueno, por los colores de las colchas, a lo mejor. Pero en cuanto se pueda poner unas cosas, ya sabemos dónde, quién vive en cada cosa. ¿Qué nos dice la casa portátil de Dios? Le hemos llamado casa. Vamos a hacerlas más concreción y más exactitud de los términos en las palabras. Todo es santuario. Vamos a llamarle, el edificio es la habitación, ¿vale? El santuario, el atrio, alrededor, el patio, la habitación. Lugar santo, repito, para acordarnos, y lugar santísimo. Ya hemos visto que entra el que va a visitar a Dios. Tiene acceso por un solo punto, que es la puerta, preciosa, en colores preciosos, al sol del desierto, sería precioso. Una puerta atractiva. Y sabemos en el Evangelio quién dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Y accedes a la puerta y te presenta a Dios el primer mueble, el altar de bronce, el altar del sacrificio. Yo quiero estar con Dios, y Dios está deseando, por eso vino. No se le pudo obligar a Dios, Él quiso de propia voluntad habitar, pero Él puso la posibilidad de hacerlo, de acercarte a Él, y es un camino. Dice Hebreos, habla de un camino al lugar santísimo, a su presencia, donde estaba Dios allí. El primer mueble, el altar del sacrificio. Una vida tiene que ser quitada. Has desobedecido mi ley, mereces la muerte. Tú no tienes derecho a la vida, habiendo desobedecido a la fuente de la vida y a quien te mantiene la vida, y al que te dio la vida. No tienes derecho a la vida. Muere o trae un sustituto, un corderito. Y Dios aceptaba este pago en dinero de juguete de la vida de un corderito hasta que llegara el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una vez que has ofrecido el sacrificio y la sangre del Cordero ha sido recogida por un sacerdote, esa sangre de esa víctima que has traído tú por ti mismo, ya has puesto las manos encima de la cabeza y has dicho a Dios tus maldades y has cogido el cuchillo y le has quitado la vida a ese animal. Hay animales que tienen a veces gestos preciosos cuando son jóvenes. Y eran animales jóvenes los que se mataban aquí. No puedes traer un animal ya viejo, cojo, estropeado. Era un insulto a Dios. Hay animales que tienen brincos innecesarios, pero es su propia alegría de vivir. Yo de vivir. Y coger a un animal en plenitud de eso, por tus maldades, tiene que morir. Porque merecemos la muerte. ¿O tú no? ¿Tú no? ¿Tú no mereces la muerte? No entiendes la cruz entonces.
no vas a entender casi nada de la Biblia. Si no te has visto juzgado por el Dios verdaderamente santo, no entiendes casi nada de la Biblia. Es para el que se ve culpable que Dios tiene un camino. El que se ve buena persona no va a entender nada del Evangelio. El Señor dice, oye, que no he venido por ti, dice Jesús, que no. Que yo no he venido por los justos, que no. Los sanos no tienen necesidad de médico. Yo soy un médico, quiero enfermos. Solo enfermos. Aquí habría que poner un título, solo pecadores. El segundo mueble era el lavacro. El mar, que se decía, todo de bronce, agua. Aquí se espiaba la culpa. En términos teológicos, justificación. Aquí santificación. El lavacro, una fuente, donde se efectuaba el ritual que hacía una persona sacerdote. Es verdad que tenía que ser de la familia de Aarón, el hermano de Moisés. Pero si no pasa por ese ritual, nunca es sacerdote, aunque se hiciera viejo. Aunque conociera todo por de haberlo oído, de verlo, hubiera visto mucho. Si no pasa por esa ceremonia, nunca sería sacerdote. Una ceremonia en que cuando cumplía 30 años, se le lavaba ceremonialmente, de la planta de los pies hasta el cogote, todo él. Una limpieza irrepetible, única en su vida. Y entonces era constituido. Moisés le lavaba a esa persona, a ese joven de 30 años. Después, en su ministerio de sacerdote, antes de entrar allí, antes de ejercer el ministerio aquí, tenía que lavarse las manos y los pies todos los días. Pero aquel lavamiento era irrepetible, único. Y fuimos a buscar a Tito, capítulo 3, verso 5. El lavacro, el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Regenerar, generar de nuevo, nacer otra vez. Es lo que hace Dios con el agua y el Espíritu, con el agua de la palabra. No el bautismo. No. El bautismo no. El bautismo es para los ya regenerados. No es que el bautismo regenera, es para los ya han sido regenerados. Y después, la santificación continua. El que está lavado, dijo Jesús, Juan capítulo 13, no necesita lavarse otra vez. Y hoy está todo limpio. Solo necesita lavarse los pies. Y eso necesitamos todos los días. Porque el Espíritu y la palabra y el Espíritu, nos va a enseñar dónde tenemos las manchas. No sé si he hecho suficiente énfasis en la maravilla de este hecho, de que Dios ha querido habitar entre nosotros. Piénsalo bien. Dios ha querido vivir entre nosotros. Y lo ha hecho durante muchos años. Los 40 del desierto, el tiempo que estuvo el tabernáculo en Silo, ya en Palestina, después en el templo de Salomón, porque fue destruido Silo, porque esto era un símbolo de realidades. Pero cuando coges el símbolo por la realidad, vives de cualquier manera, pero piensas que ya tienes a Dios en el bolsillo y que siempre te va a favorecer, vivas como quieras, porque tú ya eres creyente. ¡Guau! Eso puede ser explosivo. Y eso creyeron los israelitas, que tenían a Dios en el bolsillo, a su favor. No importa, como era su amigo, ellos podían hacer lo que quisieran, que Él siempre estaría a su favor. Y no fue así. No fue así. Dios es santo. Y cuando empieza a juzgar el pecado, siempre comienza a hacerlo con sus amigos, con su casa, con su familia, con la iglesia, con su pueblo. Ahí comienza a dar caña. Ningún enemigo de Dios dirá, mira, a nosotros nos castiga y a ellos no, haciendo lo mismo. No.
Y también, el reverso, tuvo que aprender hasta el apóstol Pedro, cuando entró en casa de Cornelio, que Dios se agrada en todo lugar, en toda nación, de toda lengua, de todo color de piel. Al que le teme y le hace justicia, les acepta. Aunque no sea judío. Y eso tenemos que aprenderlo nosotros también, me parece a mí, ¿eh? Pero qué maravilla, qué Dios vino aquí. Y un poquito solapando la etapa de su visión, de su vida entre los hombres en el templo, empezó a vivir sin el templo, entre otro templo. Durante el templo de Herodes, que el Señor le llamaba la casa de su padre, y tenía mucho celo. Sabéis que cogió un látigo, ¿verdad? Para echar ahí a los mercaderes y a los ganados. Vino Dios mismo a tabernaculizarse entre nosotros. ¿Cuánto sufrí yo los 6 primeros meses de mi vida cristiana? Porque yo no sabía esto. Me había convertido, pero hacía cosas que yo sabía que eran malas. Y pensé que no me había convertido. Porque nadie me había enseñado esto. ¿Qué luchas? Creo que me convertí 6 veces, en 6 meses. Así que imaginaos, ¿qué luchas? Porque la santificación es progresiva toda la vida. Toda la vida. El Señor va a ir limando, haciéndonos semejantes a su Hijo. Ya el sacerdote puede dar el siguiente paso. Puede entrar a disfrutar del lugar santo, del servicio a Dios como sacerdote. Y el primer el primer mueble que se dice es el de la mesa de los panes de la presencia, de la proposición. Los panes del rostro, de estar delante de Dios. Pero se ha caído una jarrita, entonces, aquí. Un pan por cada tribu. Podrían estar, no sabemos si eran verticales, las 6 y 6, o 6 y 6, como ponemos los platos en una mesa. No sabemos. Pero ahí estaba, indicando, como toda mesa indica, comunión, amistad. Disfrutar de algo juntos. Y Dios quería disfrutar del pan de vida. ¿Quién dijo yo soy el pan de la vida? Jesús. Crecemos alimentándonos de Él. Y Dios quiere que disfrutemos de Él. El día que entremos en la gloria, le va a interesar al Dios eterno ¿cuántos goles metió Messi? ¿O la plantilla del Barcelona? ¿Le va a interesar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué hablarías tú con Dios? Si comieras en una mesa con Dios, ¿de qué hablarías? Abraham comió con Dios. Le preparó un cabrito. Se pasó panes y levadura. ¿De qué hablarás? ¿De qué hablarías con Dios? Piénsalo. El tema favorito de Dios es Cristo. ¿Qué cosa nueva de Cristo te ha llamado la atención? ¿Qué faceta de Él te ha emocionado? Por cierto, ¿de qué hablamos en la iglesia con los hermanos? Porque eso sí que alimentaría. También podemos hablar de he tenido una semana fatal, ora por mí, pues bien, está bien, pero que la palabra sea siempre con gran